Bueno, comenzamos con esta, me parece que es la quinta clase, hubo una clase que fue presencial, entonces puede ser que aparezca como la cuarta clase esta en el curso de proceso penal de la Universidad Miguel de Cervantes. Esto es, hoy día es el día 6 de septiembre del 2024. Y lo que pretendo ver en esta clase, lo que se pretendo desarrollar son principalmente, y terminando un poquito con la introducción, son primero las disposiciones comunes o disposiciones generales realmente del Código Procesal Penal, disposiciones generales, y lo segundo vamos a entrar a la materia que se denominan los intervinientes en el proceso penal. Eso son las dos cosas que pretendo ver. Se supone que vamos a terminar las disposiciones comunes porque son más cortas, pero los intervinientes nos van a tener ocupados por lo menos 2 semanas. Pretendo que hoy día revisemos por lo menos un interviniente, no sé si completo, que sería el Ministerio Público. Ojalá que lo revisemos completo porque estaríamos avanzando bien con el Ministerio Público. Recuerden que yo siempre les voy a pedir que antes de que comencemos las clases, ustedes puedan mirar, leer el material que les pasé a principios del curso, ¿no? Para que podamos avanzar más rápido. Bueno, y tampoco para que esto no sea un monólogo también. Esto es la página 28 del material, que son bueno, que trata sobre las disposiciones generales del Código Procesal Penal. Miren, bueno, empecemos con las disposiciones generales. Cuando se modificó el código, bueno, digamos, se eliminó el Código de Procedimiento Penal y se sustituyó por el Código Procesal Penal, hay unas disposiciones que corresponden a las disposiciones comunes de todo procedimiento, que están reguladas en el libro primero del Código de Procedimiento Civil, que las modificó el Código Procesal Penal. Es decir, ustedes saben, las disposiciones comunes de todo procedimiento principalmente tratan de los plazos, la comparecencia en juicio, eh, las resoluciones judiciales, las notificaciones principalmente, los incidentes, etcétera. Muchas cosas de las disposiciones comunes a todo procedimiento. Incluso en las disposiciones comunes a todo procedimiento, en el Código de Procedimiento Civil, tenemos hasta los recursos. El recurso de reposición y el recurso de apelación están en las disposiciones comunes. Pero bueno, veamos cómo cambió o cómo cambia y cómo se ha manifestado también en la práctica este cambio de disposiciones comunes a disposiciones generales. Así las llama el Código Procesal Penal, disposiciones generales. Entonces, lo primero que podemos revisar son los artículos 14, y, bueno, estos son los artículos 14 al 52 del Código Procesal Penal, 14 al 52. Si revisamos, por ejemplo, el artículo 14, nos habla, el artículo 14 trata de las horas y días hábiles. Y aquí hay una innovación, porque obviamente por la materia de que se trata, todas las horas van a ser hábiles, es decir, las actuaciones del tribunal van a poder ser desarrolladas durante todo el día. Y en cuanto a los días hábiles, miren, quizás la regla es redundante, porque ustedes saben que los días que señala como plazo los decretos del presidente de la República y las leyes son de días. ¿Cuál es la regla general respecto al plazo de días? A ver, ¿se acuerdan? Esto es importante al momento de ejercer, pues. A ver, Corridos. sí, efectivamente son días corridos. La excepción son los días hábiles. Uno tiende a pensar que los días, siempre los plazos de días son siempre días hábiles. Tiene esa deformación más que nada porque cuando uno lleva a cabo un juicio civil, los días son hábiles. Se entiende que los días hábiles se pueden realizar actuaciones porque son los días que está abierto el juzgado, los días, etcétera. Bueno, sin embargo, ya les dije por la naturaleza propia del proceso penal, obviamente cualquier hora es una hora hábil y cualquier día también es un día hábil para realizar actuaciones procesales. Em, bueno, el artículo 14 se refiere a eso y señala una norma redundante en la medida que señala que los días son corridos. Sin embargo, eh, a- eh, contiene una norma especial que señala que cuando un plazo de días termine en un día inhábil, se entiende prorrogado,
el plazo para el día hábil siguiente. Yo creo que principalmente se refiere con la imposibilidad que en el día inhábil uno pueda concurrir al tribunal si es que existe una urgencia. Más que nada por eso. Entonces, ¿queda claro? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profesor. Ya. ¿Y qué pasa en materia civil? ¿Cuáles son los horarios hábiles o las horas hábiles para que el juzgado realice actividades en materia civil? ¿No? Lunes a sábado, excepción domingo y festivo. No, las horas, las horas. Ah, no, no sé la hora. De 8 de la mañana a 20 horas son los horarios hábiles para que el juzgado pueda despachar sus actuaciones o las personas puedan hacer sus actuaciones, o las partes, o los abogados. Aunque se entiende más que nada para la actividad de los juzgados, a pesar que hubo un tiempo con esto de la tramitación electrónica, que algunos juzgados tenían por no presentado algunos escritos que eran presentados fuera de ese horario, pero se entiende que el juzgado, si son presentados fuera de ese horario, se entiende que el juzgado podrá despacharlo en un horario hábil. Bueno, después tenemos el artículo 16 que también señala una norma redundante en cuanto a los plazos del código son fatales e irrenunciables. Bueno, todos los plazos legales son fatales, perdón, e improrrogables, y obviamente si son legales también son improrrogables. Sin embargo, aquí hay una regla especial respecto de dos plazos que son legales, pero que no son fatales. Y esos son dos plazos eh, que se entrega al Ministerio Público. Un plazo es el plazo de cierre de la investigación, que son 2 años, que debería ser fatal, y ya vamos a hablar de ese plazo de 2 años, eh, que realmente ustedes pueden decir, claro, uno puede ser investigado durante 2 años, no es tan así, porque solamente la investigación formalizada tiene esos 2 años. Desformalizadamente se puede investigar mucho más tiempo, pero ya lo vamos a revisar cuando veamos el procedimiento. Bueno, ese plazo de 2 años, a pesar de ser legal, no es fatal. Es decir, llegado al plazo de 2 años, puede ser que no quede cerrada la investigación. Y el otro plazo es el plazo de 10 días para presentar acusación, que fue modificado hace algunos años por razones en que el Ministerio Público, por circunstancias de la vida y, digamos, circunstancias de las personas, algunos fiscales no presentaban acusación dentro del plazo fatal de 10 días una vez cerrada la investigación. Y el resultado de no presentar una acusación antes que existiera la reforma significaba que se sobreseía definitivamente la causa, con unas consecuencias gravosas desde el punto de vista de la impunidad. Y por eso se estableció que para que se pueda tener por no presentar la acusación dentro del plazo, hay que percibir previamente el Ministerio Público en una audiencia judicial, lo cual ya sería como imposible que el Ministerio Público no acusara. ¿Ya? Esos son los dos casos de plazos que son legales, pero no fatales en materia procesal penal. ¿Ya? Em, También hay un artículo que es el 17, que está en vinculación con el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, el 17 el Código Procesal Penal con el 67 el Código eh, Procesal Civil, el 17 en cuanto se puede pedir un nuevo plazo cuando se le haga un entorpecimiento. En este sentido, bueno, se puede pedir una ampliación de plazo de investigación si aplicando el artículo 67 respecto a los plazos judiciales, ¿se acuerdan? ¿Cómo se puede pedir una ampliación de plazo judicial? ¿No? Son dos las reglas que se utilizan, o dos las condiciones. Uno, que sea pedido antes del término del plazo, y la segunda, que se le diga una causa justificada. Con esas dos cosas ustedes pueden pedir ampliación de un plazo judicial. Y en cuanto al artículo 18, en cuanto a la renuncia a los plazos, se indica que debe ser con un poder con facultades especiales, es decir, con esta facultad de renunciar a los plazos. En general,
uno renuncia a los plazos cuando está con el imputado al lado, si uno es defensor o con con el querellante. Bueno, generalmente uno pide un poder con facultades especiales que le permita hacer estas cosas. El artículo 19 es otro artículo importante, es sumamente importante este artículo, porque es un artículo que regula la información que debe ser entregada al Ministerio Público por parte de todo organismo u órgano público y a lo cual está obligado a entregar la información para la persecución penal, salvo que exista un interés prevalente respecto a la seguridad nacional o la em, seguridad o interés nacional. Y ahí, en ese caso, es la Corte de Apelaciones respectiva la que tiene que decir si se le debe entregar al Ministerio Público esa información o no. Ya, eso sería respecto de estos aspectos más bien formales y de plazo, ¿no? Pero aquí viene algo muy interesante, que es el régimen de notificaciones. Um, y aquí es importante ir a las disposiciones comunes de todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil en cuanto al régimen de notificaciones, porque ustedes saben para qué sirven las notificaciones o cuál es la importancia de las notificaciones, eso, ¿saben? ¿Para qué son importantes las notificaciones? La primera notificación es para trabar la litis, profesor, ¿no? Bueno, sí es un primer antecedente, pero ¿por qué es tan importante las notificaciones? ¿Qué efectos se producen cuando se notifica? Se inicia el proceso. No, pero es que eso es respecto al proceso, pero respecto a lo demás, Poner en conocimiento a la otra parte. ya, pero ese es el efecto propio de las notificaciones, para lo que sirven, pero Empiezan a correr los plazos. sí, pero miren, si ustedes generalmente los alumnos contestan estas cosas, pero si ustedes van al libro primero, al artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, se van a dar cuenta que las resoluciones judiciales surten sus efectos una vez notificadas a las partes. Es decir, es esencial la notificación de la resolución judicial para que produzca efectos. Y eso es lo que nunca contestan los alumnos. Espero que se hayan aprendido de esto. Ya. Pero eso lo dice el Código de Procedimiento Civil y de aplicación general. Pero aquí vienen las cosas importantes del Código Procesal Penal. Miren, el Código Procesal Penal, recuerden que es el primer código que estableció un sistema nuevo y oral en Chile y recogió los problemas que tenían el resto de los procedimientos, el resto de las materias, y entre ellos uno de los problemas más importantes es esta cuestión de las notificaciones, cómo hacer las notificaciones, cómo simplificarlas. El problema que nos encontramos en materia civil con las notificaciones es que hay que pagarle a un ministro de fe para que las realice. Y ese ministro de fe, bueno, puede no estar disponible, puede, de hecho, en general, la responsabilidad del ministro de fe, que es el receptor, está bastante difuminada, digamos, es bastante dispersa, ¿no? Nadie va, salvo que sea una cosa muy horrenda, va a acusar a un receptor o a un ministro de fe, o le va a presentar un reclamo para que sea sancionado por la Corte, porque en cualquier momento puede volver a usarlo, o utilizarlo, a necesitarlo, etcétera. Entonces es difícil. Tendría que ser una situación bastante horripilante para que uno haga eso. Entonces, ¿qué hizo el Código Procesal Penal? Que después fue tomado por el Código del Trabajo y también en la ley de tribunales de familia. Estableció ministros de fe que están adscritos al juzgado de garantía o al tribunal oral en lo penal. ¿Qué significa? Que son funcionarios públicos, remunerados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por el fisco, y que tienen responsabilidad en cuanto a las notificaciones frente al tribunal, en hacer las notificaciones a tiempo, cuando correspondan, etcétera. Entonces ya tenemos un tremendo avance en materia procesal penal. Tenemos notificadores pagados por el Estado y con responsabilidad respecto al procedimiento, eh, en que, en que el tribunal pueda hacer valer esa responsabilidad si es que no hacen la labor que les corresponde hacer de la manera adecuada. Bien, entonces eso es un avance que fue tomado por el resto de los sistemas reformados. Entonces,
es bastante bueno. Pero después tenemos el problema del imputado, la notificación del imputado. Claro, al imputado lo va a notificar el ministro de Fe del tribunal, pero ¿y cómo obligamos al imputado de que mantenga sus datos de domicilio, lugar de trabajo, donde recibir las notificaciones actualizados? ¿Cómo lo obligamos? ¿Y y en qué momento le solicitamos esta información? Para eso está el artículo 26 del Código Procesal Penal, que es un artículo sumamente utilizado. ¿Y este artículo qué dice? En términos generales. Dice que en la primera actuación, en donde el imputado se enfrenta al sistema penal, ya sea en el Ministerio Público, cuando está citado para una declaración, o ante la policía, o en la primera audiencia judicial, en la primera actuación debe ser apercibido conforme a este artículo, conforme al artículo 26. De hecho, los jueces lo aperciben inmediatamente si es que no han sido apercibidos antes, la policía también y los fiscales. ¿Qué significa este apercibimiento? Este apercibimiento significa que el imputado está obligado a mantener actualizados sus datos de contacto, principalmente su domicilio, y en el caso que el domicilio sea incompleto, falso o inexistente, en ese caso, cuando se le vaya a requerir y se le notifique y no asista a una audiencia, porque el domicilio o se cambió, por ejemplo, y no lo mantuvo actualizado, en ese caso, como ya estaba apercibido respecto de esto, el resto de las resoluciones van a ser notificadas por el Estado Diario. ¿Entendieron? Porque esto es sumamente importante. ¿Sí o lo explico de nuevo? Por ¿Se favor, ¿lo entendió, puede repetir? profe? Claro, profe. Ya, listo. Ok, artículo 26. Listo. Sumamente importante, la primera actuación, ya sea policial, del Ministerio Público o judicial, se le apercibe al imputado para que señale su domicilio y que lo mantenga actualizado ante el tribunal o ante el juez o ante el juez, o sea, ante el juzgado de garantía, el Tribunal Oral lo Penal o ante el Ministerio Público. Listo. Si no lo hace y es citado y no se le encuentra, porque se cambió de domicilio, porque es inexistente, porque es falso, porque es incompleto, todo el resto de las notificaciones van a ser por el Estado Diario. ¿Ok? Y esto va a tener como consecuencia de que la notificación hecha por el Estado Diario es válida, y eso va a significar de que si no concurre, se le puede despachar una orden de arresto para que concurra de manera compulsiva. Bueno, y la orden de arresto, y esa orden de arresto es una orden que queda en el sistema y en cualquier momento en que la policía lo controle, lo pueden detener. Es una orden judicial en este caso. Listo. Ya. Otro artículo interesante, el artículo 28 del Código Procesal Penal, que está en vinculación al artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, que señala que cuando el imputado o cualquier interviniente tenga abogado asignado en el proceso, ¿con quién deben entenderse las notificaciones? Principalmente con el abogado o el mandatario judicial. Digo abogado y mandatario como sinónimos porque vamos a revisar cuando veamos la defensa que los únicos mandatarios judiciales que pueden existir deben tener la calidad de abogados. Ese también es otro cambio en el sistema procesal penal, que también se cambió en materia laboral. En familia no hay una regla al respecto, pero sí en materia penal y materia laboral, solamente los abogados pueden ser mandatarios judiciales. Bueno, esa es la regla general, salvo excepciones. ¿Qué excepción? Por ejemplo, si hay abogado designado, y esto es importante saberlo, eh, hay ciertas notificaciones que tienen que ser de todas formas hechas al imputado, como por ejemplo la citación a la audiencia de formalización, a pesar que tenga abogado designado el imputado, debe también notificársele al imputado. La audiencia preparatoria judicial también. La audiencia judicial también tiene que ser notificada, a pesar que tenga abogado asignado. Ya, y aquí hay un artículo también, hay dos artículos que son trascendentes también respecto a notificaciones. Se dan cuenta cómo se está conformando todo un sistema de notificaciones diferente al sistema de notificaciones del Código
de Procedimiento Civil, con este artículo, primero, con la creación de funcionarios adscritos al tribunal, que son los ministros de fe que notifican, después con este artículo 26, después con esto que les voy a decir ahora, que son dos artículos, que el 30 y el 31. Y, mire, el 30 también fue tomado para la justicia laboral y de familia, y dice que cada vez que una persona, un interviniente, sea válidamente notificado para una audiencia, todo lo que se realice en esa audiencia, aunque no vaya, aunque no vaya la persona citada, se entiende válidamente notificado. ¿Entendieron? ¿Lo podría repetir, profe? Fácil. Cada vez que un interviniente, o una persona incluso, sea notificado válidamente de la realización de una audiencia, todo lo que ocurre en esa audiencia se le entiende válidamente notificado, a pesar que no vaya. ¿Por qué? Porque debió asistir, pues. Ahora, si no asistió, se entiende que va a ser por fuerza mayor, etcétera, pero una vez que se sea fuerza mayor tendrá que ir al juzgado a enterarse qué pasó, pues. Si esta cuestión es entre adultos, no entre niños, y es la justicia penal, una justicia bastante seria. Ya claro, artículo 30. Y aquí viene otra norma importante, el artículo 31, que también fue tomado en el resto de los sistemas, familia y laboral. El artículo 31 da la posibilidad de que los intervinientes, aparte de las notificaciones que señale el Código de Procedimiento Civil, que todas las que ustedes conocen, personal, cédula, aviso, eh, etcétera. A pesar de todas las que señala el Código de Procedimiento Civil, los intervinientes pueden eh, solicitarle al tribunal una forma especial de notificación, diversa a las que aparecen en la ley, eh, con tal de que eh, resguarde la fidelidad de lo actuado o de lo notificar y no genere indefensión. Y en este caso, estamos diciendo notificación electrónica, nos referimos a la notificación electrónica, principalmente en materia procesal penal, eh, por costumbre, digamos, por costumbre procesal, lo que tiende a usarse es el correo electrónico, porque el correo electrónico es una forma seria de notificación. Pero uno podría proponer, por ejemplo, como forma de notificación, actualmente el sistema WhatsApp o el sistema mensaje texto, no sé, un poquito, no sé si, no se puede mandar quizás mucha información. Incluso podría ser Instagram, que también se pueden mandar archivos por ahí, pero tradicionalmente se ha usado el correo electrónico, y uno propone ese tipo de notificación al momento de hacer la primera presentación, lo cual ahorra bastante recursos al sistema de justicia, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial. Artículo 31. Ya, alguien levantó la mano, don Milenko, dígame. Sí, profesor, yo, ¿sabe? Había escuchado en materia civil notificaciones por Facebook, pero en materia penal, ¿usted ha visto algo así o ha llegado No, máximo como... por Facebook ¿no? no he visto correo electrónico más que nada. Nadie usa el WhatsApp para notificar, solamente correo electrónico. A pesar que yo sé, entiendo que la gente más joven, no sé si usará el correo electrónico. Yo me he dado cuenta que a veces algunos clientes que tienen veintitantos años, no, como que el correo electrónico es algo anticuado, usan el WhatsApp más que nada. Pero Gracias. efectivamente la ley no habla que tiene que ser correo electrónico, dice una notificación que se puede resguardar fielmente lo que se va a enviar, y por otro lado que no genere indefensión. Incluso todo esto ha sido introducido por la ley 21.394 al Código de Procedimiento Civil, que uno puede señalar una forma electrónica de notificación actualmente, pero esto fue introducido en 2021, y en materia procesal penal rige desde el 2020, o sea, 2000, el año 2000, imagínense. Bueno, ¿queda claro? Sigamos avanzando. Resoluciones de actuaciones judiciales. ¿Qué pasa con las resoluciones judiciales? Bueno,
hay varios artículos, ahí está el 34, el 35, el 36, el 38. Bueno, el 34 es un artículo un tanto de perogrullo que dice que las resoluciones judiciales tienen que ser cumplidas por la fuerza y nadie está invitado a cumplir una resolución judicial en materia penal, sino que tienen fuerza coercitiva. El artículo 35 es un artículo muy raro, en que solamente se puede explicar frente a la situación anterior al Código Procesal Penal, que es el Código de Procedimiento Penal, donde existía la delegación de funciones, como ustedes la revisamos antes en el curso, y que señala que están prohibidas la delegación de funciones y la sanción frente a la delegación de funciones va a ser la nulidad procesal, a pesar que debiera ser la inexistencia, pero bueno. El artículo 36 es un artículo muy interesante desde la perspectiva del debido proceso, que indica que eh, en general y en lo posible, las resoluciones judiciales deben estar fundadas. ¿Y el fundamento para qué sirve que una resolución judicial esté fundada? ¿Para qué sirve el fundamento? ¿Por qué las resoluciones judiciales tienen que estar fundadas? ¿Por qué es un componente del debido proceso la fundamentación de las resoluciones judiciales? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decir por qué? ¿No? ¿No? Nada. Es para recurrir, es para poder presentar recursos. Si no están fundadas, ¿cómo vamos a recurrir si no sabemos de dónde salieron esas resoluciones judiciales? ¿Ok? Es para eso. Incluso hay normas especiales respecto de una resolución judicial, que es la resolución de prisión preventiva. La resolución que se pronuncia sobre la prisión preventiva, concediendo la prisión preventiva, debe ser fundada. Una regla especial al respecto. El artículo 38 dice que las cosas que se planteen en audiencia deben ser resueltas en audiencia, ¿no? Regla que no siempre se cumple, excepcionalmente puede que no se cumpla, pero la regla general es que los que se planteen en una audiencia sea resuelto en una audiencia. Después, vienen unas normas del artículo 45 al 51 que son sumamente importantes, que son normas que se refieren a las costas en materia procesal penal. Y en materia procesal penal rige una norma similar a la del juicio ejecutivo, que significa que quien pierde un juicio oral debe pagar las costas, salvo que haya un motivo sumamente importante para negar las costas a la parte que ganó el juicio. Muchas veces una, un primer tipo de un acercamiento a una reparación frente a un imputado que ha sido sometido al engranaje, la justicia penal, es las costas, la condena en costas del Ministerio Público. Entonces son sumamente importantes las costas. ¿Quién responde de las costas cuando el Ministerio Público realiza su actuación, digamos, con falta de cuidado? El Fisco de Chile, a pesar que el Ministerio Público es un organismo independiente en cuanto a sus funciones, no tiene patrimonio propio. Entonces, el Fisco es el que responde frente a esto. ¿Y cómo responde? Bueno, responde a través de las costas y también responde ante la justicia civil. Ahora, para que responda ante la justicia civil frente a una demanda, eh, la otra forma es demandando, como les digo, eh, hay un problema y porque se utiliza el mismo grado digamos, de sujeto, o sea, de subjetividad en la conducta que se utiliza para el error judicial, que es esto que la actuación sea injustificadamente, o sea arbitraria o injustificadamente errónea, ¿no? Eso tiene que calificar eso el juez civil para que haya una indemnización por parte del Ministerio Público, ¿no? En un juicio civil. Pero el primer acercamiento a indemnizar a un imputado, eso son las cosas. Que le indemnice por lo menos lo que significó pagarle a su abogado eh, por la defensa. Ya. También hay otra cosa importante, que todo esto está en el artículo 4 y siguiente de la ley orgánica del Ministerio Público en cuanto a la indemnización.
Sí, yo les digo que responde el fisco, pero el fisco puede repetir en contra del fiscal adjunto, siempre y cuando el fiscal adjunto haya actuado con dolo o con una negligencia inexcusable, es decir, por una culpa grave. Ahí responde, digamos, tiene que responder el fiscal ante el Ministerio Público devolviendo el dinero, pero es algo difícil. Ahora, ¿no se ha abierto esta cuestión de mandar a algún fiscal por alguna actuación? Habría que buscar jurisprudencia, porque hay otro aspecto de la responsabilidad del fiscal que nunca se va a dar, yo creo que nunca se va a dar en Chile, y que lo vamos a ver cuando veamos la formalización, que en el caso que la formalización sea arbitraria, en ese caso, que sea declarada arbitraria por el Ministerio Público, por, digamos, por el fiscal regional, por la autoridad superior del fiscal adjunto, podría abrirse la puerta para demandar directamente a un fiscal. Pero eso no va a pasar nunca porque en el momento en que el Ministerio Público determine que una formalización es arbitraria, inmediatamente también sería responsable de, de los perjuicios que se hayan sufrido a propósito de esta formalización. Ya, con esto terminamos. Mire, miren, esto es un resumen bastante comprimido y apretado de las disposiciones generales del Código Procesal Penal, cómo cambian las disposiciones comunes a todo procedimiento en materia penal. Alguien levantó la mano. Señorita, Profesor, dígame. eh, la, mm, ¿las costas deben ser solicitadas o, o el juez las va a declarar igual, las va a asignar igual? Mire, ahí se pueden presentar algunas dudas en que uno siempre debe pedir costas, pero eh, el- la ley es clara, por lo menos frente a los juicios orales. Quien pierde un juicio oral tiene que pagar las costas. ¿Mm? Eso, Claro, eso siempre es sale en mejor la pedirlo. resolución. Eso sale en la Bueno, eso resolución, está por en la ley, ejemplo, po. dice, Eso está en la sí, ley. El pero juez tiene que pronunciarse sobre las costas en un juicio ya, oral, aunque no se pidan, porque está en la ley. Ahora, me ha pasado, creo que me pasó una vez cuando promoví un incidente y lo gané, que no me dieron las costas porque no las había pedido, pero por lo menos hay norma expresa respecto del juicio oral. Habría que ver, claro, respecto al juicio oral hay norma expresa, entonces no hay ni siquiera que pedirlas, pero obviamente frente a un juicio oral todos piden las costas, ¿sí? Es algo que no se deja pedir. gracias, profesor. Aparte porque las costas de un proceso oral son caras, son bastante caras, la justicia penal es sumamente cara, porque implica la presencia del defensor, sobre todo el defensor, del abogado, en todas las audiencias del juicio oral. Es decir, uno está arrendado, en cierta medida están arrendados los servicios de un abogado todos esos días y uno tiene que trabajar solamente para ese cliente durante todos los días que dura el juicio oral. Por eso son tan caros los servicios penales. No es cosa de Profesor, presentar un papelito, ¿sí? disculpe, ¿y eso quién, esa evaluación quién la hace? El juez, pues. El juez. Y si, por El ejemplo, tribunal lo hará en lo penal o el juez de garantía. Ahora, uno tiene que darle orientaciones al juez. Y generalmente, ¿qué orientación da uno? Generalmente uno pone el arancel de la Defensoría Penal Pública, que es bastante aceptable, que está en la página de la Defensoría Penal Pública, dpp.c. Y ahí uno hace hace una remisión a ese arancel. Ya, vamos a los intervinientes. Ya, mire, los intervinientes. ¿Qué es esto de los intervinientes? Los intervinientes es una tipología especial que se creó para la reforma procesal penal en el entendido de que el procedimiento penal ordinario tiene tres etapas: la investigación, la etapa intermedia y el juicio oral. ¿Por qué se le llamó interviniente? Se le llamó intervinientes porque en la primera etapa, que es la investigación, que es la etapa, por ejemplo, todos estos casos que han explotado ahora están en etapa de investigación, no están en etapa de, digamos, de juicio. Y la investigación es una etapa que es administrativa,
que es ante el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que dirige la investigación y recopila los antecedentes para después ver si va a acusar. Aquí no hay proceso propiamente tal. Podríamos decir que un antejuicio. Eh, es una etapa administrativa, como ya les dije, ante el Ministerio Público, pero por muy administrativa que sea, no está desprovista de garantías. Y para eso está el juez de garantía, para proteger a al imputado principalmente y al resto de las personas, digamos, para que el Ministerio Público, con su actuación, su investigación, no traspase los límites de la ley ni tampoco los límites constitucionales en cuanto a garantías constitucionales. Entonces, no se les podía llamar a las personas que participan o que tienen derecho a participar de la investigación, no se les podía llamar partes. Entonces se creó esta tipología de intervinientes. Y se les denomina intervinientes a estas personas o entidades o personas jurídicas que pueden participar en esta primera etapa denominada investigación. Nos vamos a dar cuenta que realmente el proceso penal va a empezar en la etapa intermedia, con la acusación. Recién empieza ahí el proceso penal. La investigación no es proceso penal. Y entonces vamos recién a poder hablar de partes cuando comience el, el, la etapa procesal, jurisdiccional, que va a ser con la acusación, y ahí nos vamos a dar cuenta que durante la investigación van a haber ciertos intervinientes que nunca se van a poder convertir en partes, y solamente partes van a ser ciertos intervinientes que ya vamos a decir cuáles son, y hay otros que nunca, ya les digo, van a tener la calidad de partes. ¿Queda claro esto? Sí, bien. Sí, Miren, profesor. sí, ya, miren, me pueden poner deditos para arriba, me pueden poner, eh, no sé, pueden poner sí ahí en el chat. Ya, miren, aquí hay otra cosa importante o disquisición que hacer, que sería la siguiente. En algunos cedularios para exámenes de grado de ciertas universidades y en algunos programas también de ciertas universidades, esta materia se pone como sujetos procesales, se les denomina sujetos procesales. Pero los sujetos procesales son diferentes a los intervinientes. Los sujetos procesales son entidades o personas que están reguladas en el Código Procesal Penal. Por eso se les llama sujetos procesales. Los intervinientes son aquellos que pueden participar de la investigación y que se pueden convertir en partes en determinadas circunstancias y con determinadas cargas procesales que tienen que cumplir. Pero, entonces, no confundan los intervinientes, que es lo que vamos a ver ahora, con los sujetos procesales. ¿Quiénes son los intervinientes? Los intervinientes son 5 grupos de personas o personas. A ver, esto es muy sencillo. E incluso yo se los podría, o ustedes me podrían decir, a ver, ¿quién no puede faltar en una investigación? A ver, ¿quién no puede faltar? ¿Testigos? El ¿Perdón? Ministerio Público, Ya, alguien Testigos. dijo testigos, los testigos son para el juicio, ojo. Ah, ya, Las ok. personas que declaran durante la investigación propiamente tal no son testigos, no se pueden denominar testigos, porque un testigo es aquel que declara en un juicio y que es un tercero, y en este caso no hay juicio todavía. Ya, miren, ¿quién no puede faltar? El que empuja el carro de la investigación y de la acusación y de la acción, que sería el Ministerio Público. Primero tenemos el Ministerio Público, pero el Ministerio Público es un ente, no sé, un organismo estatal. ¿A través de quién actúa? Principalmente va a actuar a través de 2 funcionarios, que es el fiscal adjunto, que es la unidad, digamos, eh, la célula indivisible y más mínima con la que se actúa. Los fiscales adjuntos son los que llevan adelante las audiencias o las peticiones que se realizan ante el Poder Judicial en materia penal. También, con una reforma al año 2018, se dio la posibilidad de que los asistentes de fiscales, los abogados asistentes, puedan asistir a ciertas audiencias, pero no pueden asistir a un juicio oral, solamente pueden asistir los fiscales adjuntos. Ok, ya, entonces el Ministerio Público no puede faltar. Fíjense que por ahí me pusieron que el imputado, efectivamente el imputado es un interviniente, pero puede ser que falte.
puede ser que en una investigación nunca haya imputado y esa investigación está condenada al fracaso. Pero el imputado es otro de los intervinientes. Está regulado como una persona que puede participar en la investigación. Ahora, el imputado, esto es muy importante, nunca va a estar solo. El imputado siempre va a estar de la mano con su defensor. De hecho, en el material pongo al imputado al lado del defensor. Siempre tiene que estar con su defensor. Ya, quién más va a ser interviniente? ¿Quién puede participar de esta investigación? Imagínense, se produjo La víctima. la víctima, pues, sí. Muchas veces hay víctimas, a veces no hay víctimas, a veces todos somos víctimas, como en los delitos pluriofensivos o en los delitos de peligro abstracto, etcétera. En esos casos somos todos víctimas, todas las personas. Ya, la víctima también es un interviniente que está regulado, tiene sus derechos, etcétera. Un derecho, ahí vamos a ver. ¿Y a quién más? Y por último, la supervíctima. ¿Quién es la supervíctima? El querellante. El querellante es la víctima que contrata un abogado y presenta una querella. Es el querellante. Ahora me dicen por ahí peritos, pero los peritos realmente no son, no son intervinientes porque son personas que pueden participar de la investigación, pero no tienen derecho. Son más bien terceros. Ya. Eh, si ustedes quieren saber quiénes son los intervinientes, son todos estos que dijimos y están regulados o mencionados en el artículo 12 del Código Procesal Penal. ¿No? Ya. Ya. ¿Queda claro entonces quiénes son los intervinientes? Sí, profesor. Ya. Por último, para terminar, en cuanto a las generalidades de los intervinientes, eh, el único interviniente que no tiene la posibilidad de convertirse en parte es la víctima. La víctima jamás va a ser parte de un juicio oral. Para que el interviniente víctima sea parte de un juicio oral, debe querellarse y debe adherir a la acusación o acusar particularmente o forzar la acusación, en su caso, para participar del juicio. ¿Ya? Entonces la víctima tiene sus derechos un poquito limitados, ¿no? Para esto yo les voy a pedir que la próxima clase lean el rol del querellante en el proceso penal, un documento redactado hace como 12 años aproximadamente, donde pongo qué significa ser víctima y qué significa ser querellante y todos los derechos que tiene la víctima, perdón, todos los derechos que tiene el querellante y que no tiene la víctima, y por otro lado todos los derechos que tiene la víctima que realmente no pueden ser ejercidas si es que no tiene asesoría letrada. Y esto fue a propósito de una reforma al código, perdón, a la Constitución el año 2012, en que se creó, bueno, a nivel constitucional se creó una norma que, bueno, primero se fortalecieron los derechos del imputado y paralelamente también se trataron de dar los mismos derechos por lo menos a las víctimas de delitos violentos en cuanto a tener asesoría jurídica gratuita por parte del Estado, situación que hasta el día de hoy no ha fructificado, no existe la defensoría penal de las víctimas de delitos violentos y tampoco, por desgracia, como está analizado también en el documento, tampoco existe la posibilidad de recurrir vía recurso de protección a este derecho. Bueno, así es. ¿Mm? Ya. ¿Dudas, consultas? ¿Consultas? ¿No? Sigamos. Vamos a ver al primer eh, interviniente, el Ministerio Público. A ver. Bueno, hay un artículo también que yo se lo doy a los alumnos respecto al Ministerio Público, pero entiendo que es un artículo bastante pesado, no sé, puede tener 20, 30 páginas, y trato de no recargar a los alumnos con esto, pero ese artículo dice, en resumidas cuentas, de que hay diversas formas, bueno, el artículo se denomina el Ministerio Público francés, y hay diferentes fórmulas para crear ministerios públicos. En el mundo no todos los ministerios públicos son como el chileno.
se ha optado en otros países porque el Ministerio Público sea un apéndice o una dependencia del Ejecutivo o un apéndice o dependencia del Legislativo o incluso hasta del Judicial, Poder Judicial. En este caso se optó por un organismo autónomo, que creo que es una buena decisión que el Ministerio Público sea autónomo, pero igual vamos a ver que no es tan autónomo porque tiene ciertos controles. Y en el caso del Ministerio Público francés depende del Ejecutivo, entonces se genera un problema. Y se genera un problema con los delitos funcionarios, principalmente los delitos de la administración del Estado, de los altos funcionarios públicos que terminan en nada, porque depende del Ejecutivo. En este caso, el Ministerio Público no depende del Ejecutivo, es autónomo, entonces podemos pensar de que los, eh, los altos funcionarios públicos eh, vayan a ser juzgados penalmente como cualquier persona y realmente no pueden influenciar mayormente al Ministerio Público, a pesar que últimamente hemos visto otras cosas, ¿ah? Por ciertas interdependencias que existe en el nombramiento de fiscales de nivel superior por parte del Ejecutivo, incluso del Poder Judicial, es decir, el Ejecutivo y el Poder Judicial participan de estas designaciones. Bueno, ustedes pueden revisar material periodístico al respecto. Pero bueno, el Ministerio Público, como aparece en el material, es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función principal es la que aparece en la Constitución, en el artículo 83, que es dirigir exclusivamente la investigación, ejercer la acción penal pública y la protección de víctimas y testigos. Um, para analizar el Ministerio Público, ¿alguna duda hasta el momento? Para que esto no sea un monólogo. No, profe. No, Está claro, profe. ya. Entonces hablemos del Ministerio Público en cuanto a análisis constitucional y legal. Y al respecto tenemos tres bases que analizar que están ahí en el material: las bases de control, las bases de función y los principios orientadores del Ministerio Público. Miren, primero en cuanto a las bases de control, esta cuestión está podemos decir que está de candente actualidad por las cosas que ocurren, las interrelaciones que existen entre el Ministerio Público y el resto de los poderes del Estado. Nosotros incluso podríamos decir que el Ministerio Público es un cuarto poder. Algunos dicen que es la prensa el cuarto poder, pero aquí estamos frente al Ministerio Público como un cuarto poder. Eh, y en cuanto a los mecanismos de control o las bases de control, tenemos un control político, tenemos un control procesal o legal, y tenemos un control administrativo disciplinario. Son los tres controles que vamos a revisar de manera somera y que están también revisados de manera somera en el material. Respecto al control político, eh, lo primero, ¿cómo hay dos formas de controlar a las autoridades o al Ministerio Público en sí? La primera es en cuanto a la elección de las autoridades del Ministerio Público. Y al respecto, tenemos que empecemos con el fiscal nacional. El fiscal nacional, que actualmente podemos decir que existe políticamente, existe como una discusión en cuanto a la designación de jueces y designación del fiscal nacional, por cuanto respecto al fiscal nacional participan los tres poderes del Estado para la elección del fiscal nacional. ¿Se acuerdan de esto, no? Sí, profesor. Ya. Sí. Los tres poderes del Estado. A ver, primero el Poder Judicial. ¿Cómo participa el Poder Judicial? El Poder Judicial participa primero, eh, primero, para ser fiscal nacional hay que ir a un concurso. El concurso es un concurso de antecedentes ante la Corte Suprema en pleno. Y la Corte Suprema, todos los que quieran ser fiscales nacionales participan del concurso
mandan su currículum, su, no sé, su estudio, su experiencia profesional, etcétera, y con ello la Corte Suprema va a elegir 5 candidatos, 5. Y esos 5 se los propone al presidente de la República. Y aquí viene la parte política. Respecto a la parte política, el presidente de la República, a través de sus ministros políticos, el ministro secretario general de la presidencia y secretario general de gobierno, tendrán que vincularse con el poder legislativo, porque de estos 5 candidatos, el Ejecutivo, el presidente de la República, elige uno. Y ese candidato que es elegido, que tiene que ser consensuado con el Senado, eh, el legislativo, con el Senado tiene que ratificarlo por sus 2/3 en ejercicio. ¿Qué significa esto? Significa que para elegir a un fiscal nacional debe haber un consenso en la persona. Ahora, ¿por qué esto es un control? ¿Por qué esto es un mecanismo de control? Porque obviamente si yo elijo a una persona con determinado perfil, cuando hablo de perfil me estoy refiriendo a sus conflictos de intereses, su actividad profesional previa, incluso hasta su perfil psicológico, estoy en cierta medida controlando qué va a pasar con el Ministerio Público más adelante, ¿o no? Bueno, al respecto, bueno, entonces lo que conversamos off the record era que estas conversaciones previas que se tienen con los candidatos en lugares en que no corresponde pueden generar suspicacias después en la actuación del candidato que fue designado fiscal nacional. ¿Ven? Entonces, genera problemas. Ven que hay una suerte de control político que puede significar quizás una, una mala gestión del fiscal en ciertos aspectos. Bueno, y después tenemos el fiscal regional, porque el fiscal regional eh, se señala una terna por parte de la Corte respectiva y es el fiscal nacional que elige la terna. Se supone que ellos van a concursar y eligen 3. ¿No? Bueno, y hemos visto también, también actualmente cómo para lograr los votos de los ministros de la Corte de Apelaciones respectivas se utilizaban ciertos abogados que más que abogados eran, no sé, eran como operadores, así como operadores políticos, pero aquí operadores judiciales, para conseguir un voto, no sé. Ya vimos que hay una situación bastante dramática actualmente y que vamos a conversar. Bueno, como les decía, entonces hay un problema, hay una zona gris en que existe un cierto lobby que quizás debiera ser regulado. Algunos han propuesto consejos para la magistratura, eh, consejos también para o un órgano que designe a los fiscales, pero el problema, todo tiene su pro y su contra. El problema de estos órganos es que serían parte del Poder Judicial o serían otros operadores políticos más, o serían parte del mismo Ministerio Público. ¿Y qué pasaría? Se formarían castas judiciales, castas del Ministerio Público, y eso realmente no es peor que lo que podría pasar ahora. O sea, generar castas judiciales no encuentro que no es algo agradable para nadie. Familias de jueces, familias de fiscales, y que se renueven entre ellos. Entonces, no. Encuentro que tampoco es aceptable. El sistema que tenemos tiene defectos, pero esos defectos hay que irlos solucionando en lugar de quizás de cambiar el sistema. No sé, no, realmente no. Es difícil que se genere un sistema perfecto para la asignación. La otra vía sería la vía que ciertos países han tomado, como Estados Unidos, en ciertos estados, que sería la elección popular, la elección de los fiscales regionales y la elección del fiscal nacional. Esa sería la otra. Pero sería politizar también el Ministerio Público. Bueno, y el otro control político es la acusación política respecto del fiscal nacional y de los fiscales regionales. Esta acusación política, este juicio político,
La acusación la manifiesta, la realiza el poder legislativo a través de el ente fiscalizador, que es la Cámara de Diputados, y quien resuelve la remoción o no es la Corte Suprema en pleno. Ahora último, hubo una acusación constitucional respecto a un fiscal regional, que era el de la Centro Norte, parece, no me acuerdo, pero bueno, fue rechazada. Bueno, y después tenemos control procesal. Y el control procesal es el control que, que se realiza respecto al Ministerio Público, cualquier persona, a través de los tribunales de justicia. Y, y al respecto, yo me acuerdo que yo no he podido encontrar un artículo que hace muchos años lo vi en el Mercurio, y el artículo era ¿quién controla al Ministerio Público? Y era bien interesante porque en una parte aparecía un abogado diciendo que poco más que el Ministerio Público no tenía control, y en el otro lado aparecía un profesor diciendo, no, sí, mire, estos son los controles, estos son los controles, estos son los controles. Lo que pasa es que quizás los abogados no quieren usarlo o los desconocen, las formas de controlar la actividad del Ministerio Público. Y al respecto, ustedes en diversos artículos del Código Procesal Penal está el control. Es decir, el control procesal es cómo se controla durante la investigación y durante el proceso a los fiscales. Y uno de los controles está en el artículo 9, que es la autorización judicial previa. Es decir, que cada vez que ya lo vimos esto, cada vez que el Ministerio Público quiera realizar alguna actividad de investigación y que sobrepase o tiende a privar o a amenazar o a menoscabar una garantía constitucional, o se salga de los márgenes que establece la ley. Hay que recordar que el Ministerio Público es un órgano eh, estatal y por lo tanto puede realizar todo lo que la ley le permite realizar. Fuera de eso, no puede hacer nada más. Y en ese sentido, uno puede acudir al juez de garantía y pedirle que el Ministerio Público se encuadre en lo que tiene que hacer, no sobrepase sus atribuciones, y la sanción frente a esto, bueno, puede ser que se declare ilícita la prueba obtenida de esa forma, que es una de las sanciones más graves que puede tener el Ministerio Público. Aunque la prueba ilícita es un tema muy interesante, vamos a ver que cada vez está más reducida. El otro, el artículo 10, que también tiene que, en este caso tiene que ver con la, eh, ¿cómo puedo llamarlo? Con una garantía del imputado que también se respeten sus derechos, y que cada vez que el imputado, el juez de garantía observe o se lo presente la defensa de que se le están menoscabando los derechos y las garantías constitucionales, el juez intervenga, el juez de garantía intervenga y realice y remueva este obstáculo, y en el caso de no removerlo, paralizar el procedimiento hasta que pueda ser removido. Es el artículo 10. También tenemos ciertos filtros al inicio de la investigación en que el juez de garantía controla que se ejerzan de manera adecuada, como la facultad de no iniciar y como el principio de oportunidad. Ya algo revisamos a propósito de los filtros que hay al inicio de la investigación. Y por último, tenemos el control administrativo disciplinario o jerárquico, que se da al interior del Ministerio Público, sin desconocer que el Ministerio Público es una entidad jerarquizada y que también los fiscales adjuntos y todo funcionario del Ministerio Público está sometido a una suerte de estatuto administrativo dentro de su ley orgánica constitucional, y que frente a sus conductas desviadas o mal comportamiento, ellos pueden ser sancionados con una amonestación privada, por escrito, suspensión para el cargo por determinado tiempo y sin remuneración, etcétera. Es un control disciplinario, ¿no? Y también está esto de la formalización arbitraria, que realmente está en el papel, pero yo nunca he visto y nunca voy a ver. Seguramente que algún fiscal determine que su formalización fue arbitraria. Me encuentro imposible.
Bueno, bueno, ahí pongo unos casos que ustedes los pueden revisar, casos que se dieron en donde ciertos fiscales intentaron perseguir a personas por delitos tributarios sin tener la autorización dada por el Servicio de Impuesto Interno. También hay algo importante. Y aquí, esto fue modificado respecto del... Tengo que arreglar esto. Sí. Bueno, también el caso antes de una modificación que se le hizo a la ley de violencia intrafamiliar, en donde no podía el Ministerio Público actuar si es que previamente no se le había derivado la competencia por parte de un juez de familia. Y eso se derogó, pero también son situaciones en donde el Ministerio Público podría haber actuado fuera de su atribución. Eso lo voy a marcar en su momento para arreglarlo. ¿Ya? Bueno, después viene la responsabilidad del Ministerio Público. A ver, respecto a la responsabilidad del Ministerio Público, tenemos la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad, bueno, esa eh, la penal propiamente tal, la responsabilidad común, se le puede llamar. En cuanto a la responsabilidad civil, yo ya lo he indicado, está en el artículo 4 y siguiente de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El plazo de prescripción obviamente son 4 años porque es responsabilidad extracontractual. ¿Quién está obligado a indemnizar? El fisco. Ya le dije el nivel que tiene que tener la conducta de ser injustificadamente errónea o arbitraria. Y el fisco puede repetir en caso de que la actuación sea con dolo o con culpa grave, que equivale al dolo. Y bueno, ya hemos hablado de la responsabilidad del Ministerio Público, eh, injustificadamente erróneo y arbitrario, es decir, un campo muy pequeño en el cual se puede actuar y tiene que ser regulado por un juez civil, alguien que quizás no está en la dinámica de persecución del Ministerio Público. Ya, después tenemos las bases de funcionamiento del Ministerio Público. Ya, y bueno, a ver, esto es bastante sencillo, porque en cuanto a las bases de funcionamiento del Ministerio Público, tenemos el artículo 83 de la Constitución. Eso es fundamentalmente lo que hace el Ministerio Público. Ejercer la acción penal pública, dirigir exclusivamente la investigación y proteger a las víctimas de testigos. Y ya creo que ya nos hemos referido a todos estos aspectos cuando hablamos de la introducción del, eh, del sistema procesal penal. No sé si tiene alguna duda respecto a esto. Todo esto lo hemos visto. Ahí hay un ejemplo también en el material respecto de cómo el Ministerio Público tiene este principio para actuar de lesividad en que se estima que no se altera gravemente el orden público con el delito y que si hay otros mecanismos a la cual puede recurrir las víctimas y que implican, digamos, una restitución adecuada, se tiene que concurrir a ello y el Ministerio Público no tiene que hacer nada, ¿no?, al respecto. Después viene los principios orientadores del Ministerio Público, principio de autonomía constitucional, ya lo indiqué. Miren, a ver, paremos un poquito en el principio de autonomía constitucional. Esto creo que yo ya lo dije en alguna oportunidad. El principio de autonomía constitucional implica que el Ministerio Público en su actuación no puede ser evaluado eh, por otro poder del Estado, ni tampoco se pueden dar opiniones respecto a su actuación por otro poder del Estado. Un periodista obviamente puede opinar, como lo dijo por ahí un abogado, yo soy privado y yo puedo decir lo que quiera. ¿Cuál será el límite? La injuria y la calumnia, me imagino. En una sociedad democrática, las opiniones de los privados son libres, teniendo como límite solamente la injuria y la calumnia, nada más. Es decir, ninguna autoridad puede pronunciarse respecto de la actividad de lo bien o mal que actúa el Ministerio Público. En ese aspecto yo ya les conté, a ver, vamos, es entonces el principio de autonomía constitucional.
Ya, principio de unidad. Este es interesante, el principio de unidad. Significa que unidad de acción, que cada vez que actúa un fiscal adjunto o un funcionario, como podría ser un abogado asistente de fiscal, en una actuación está representando al Ministerio Público. ¿Okay? Algunos le llaman competencia universal. ¿Sí? Principio de legalidad. Eso significa que el Ministerio Público, como todo ente estatal y adscrito al derecho público, a la rama del derecho público, debe someterse a la Constitución y las leyes. No puede actuar fuera de la ley. Bueno, eso. Principio de oficialidad significa que el Ministerio Público puede y debe muchas veces actuar de oficio. Y eso se ha visto en algunos casos algunos casos que han sido bullados, que han empezado con artículos periodísticos, y el Ministerio Público solo ha abierto las investigaciones respectivas. Podríamos decir que se entera por la prensa y tiene que actuar. ¿No? Principio de objetividad. Este principio es esencial, esencial, y proviene por lo demás del artículo 100, me parece el 119 del Código de Procedimiento Penal, que es un principio con el cual tenía que actuar el juez del crimen durante el sumario criminal, e implica que tiene que investigar cualquier antecedente que sea útil para el esclarecimiento de los hechos, ya sea que favorezca al imputado o que lo perjudique o que lo excluya de responsabilidad, es decir, no beneficie, o atenúe la responsabilidad o agrave la responsabilidad e incluso debiera por obligación el Ministerio Público investigar las hipótesis factuales alternativas del imputado respecto de la hipótesis que tiene el Ministerio Público o que tiene incluso hasta la víctima respecto de los hechos. Y así, bueno, por ahí dicen que el Ministerio Público debe investigar debe investigar eh, todas las hipótesis que se le plantee, teniendo como único límite llegar al esclarecimiento de la verdad. ¿No? Bueno, y ahora este principio de objetividad, ¿cuándo termina? Porque hay un momento que termina. Y de hecho, el principio de objetividad dura solamente durante la investigación, porque en el momento que el Ministerio Público acusa, ya se juega por una tesis e hipótesis respecto de los hechos. Por lo tanto, ya no se le puede pedir objetividad al Ministerio Público cuando acusa. Sin embargo, hay que tener presente también que el Ministerio Público no es cualquier litigante, no es el litigante particular, es el Estado. Y yo por lo menos creo que el Ministerio Público, si es que en algún momento del juicio oral se da cuenta de que el imputado es inocente, debiera pedir sobreseimiento definitivo y jugarse por la inocencia, a pesar que ya se jugó por la culpabilidad al acusar, y también no debiera desistirse de algún medio de prueba que tienda a beneficiar o a esclarecer los hechos eh, respecto al imputado y que lo favorezca. Yo creo que tiene un deber ético de descubrir la verdad. ¿Ya? Pero bueno, son opiniones mías y lo que sí es cierto es que el principio de objetividad cesa cuando se acusa. Ya. Hoy tienen harto para leer en el material. Después viene el principio de eficacia, coordinación, agilidad procedimental, que toda esta cuestión tiene que ver con que el Ministerio Público está utilizando recursos públicos, por lo tanto, en la utilización de los recursos públicos tiene que ser eficaz, eficiente y, y entre ellos implica que no puede duplicar funciones, eh, crear cargos que no ayudan a la persecución penal o crear cargos que dificulten la, la persecución penal o, o designar personas que no estén calificadas para el cargo, etc. Y después el principio de transparencia y probidad, bueno, tiene que ver con que la actividad del Ministerio Público, en cuanto sea pertinente, debe ser hecha de cara al país, es decir, que cualquier persona, sobre todo los intervinientes, puedan consultar la actividad y reclamar contra ella. Bueno,
Principio de control y responsabilidad, bueno, ahí está la responsabilidad del Ministerio Público y principio de interdicción de funciones jurisdiccionales, bueno, eso está en el artículo 83, inciso primero, parte final, que significa que el Ministerio Público jamás puede ejercer funciones jurisdiccionales, jamás. Es decir, no puede resolver conflictos de interés y relevancia jurídica. ¿Ya? No puede decir que esta cosa le pertenece a esta otra persona, etcétera, ¿no? No puede ejercer funciones jurisdiccionales. Queda claro, ¿no? Sí, Sí, profesor. profesor, Ya. profe. Mm. Ya, y vamos a terminar con esto. A ver, les voy a poner un ejemplo respecto a esta interdicción de funciones jurisdiccionales, pero lo tenemos que hacer off the record. Bueno, y así termina la historia. Ya, vamos con eso, vamos a terminar. La estructura del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una estructura jerarquizada, igual que el Poder Judicial. En la cúspide está el fiscal nacional. Después tenemos los fiscales regionales, que son como las unidades operativas dentro de las regiones. Después hay unas fiscalías locales a cargo de un fiscal adjunto, que son como fiscalías donde se centraliza la toma de decisiones porque podríamos decir, están fuera del radio urbano, fuera del entorno urbano donde funciona el fiscal regional. Y después tenemos los fiscales adjuntos, que son los que realizan la labor, digamos, de persecución penal directa. Y tenemos a los abogados asistentes fiscal, que son auxiliares de los fiscales adjuntos y que prestan ciertas funciones, ciertas audiencias, como la audiencia de control de detención o audiencias de formalización. Y los funcionarios de secretaría, etcétera, contabilidad y todo lo que signifique un organismo, digamos, burocrático. Ahora, entre el fiscal nacional y los fiscales regionales está el Consejo General, y el Consejo General está formado por todos los fiscales regionales, más el fiscal nacional que la preside. Es un órgano más bien consultivo, en donde se toman decisiones nacionales e incluso regionales, que asesora principalmente al fiscal nacional. Esa es la estructura de la cual podemos hablar respecto al Ministerio Público. A ver, el fiscal nacional lo que hace es dar la directiva nacional respecto a la actividad del Ministerio Público. Por ejemplo, hay una directiva que tomó el fiscal nacional que hay ahora, creo que fue a principios de año o en marzo, que era respecto de las personas que hayan cometido delitos, que sean extranjeros y que no estén regularizado en Chile, se tomó la decisión que cada vez, no me pagó honorario en todo caso, que cada vez eh, que sean detenidos y pasen a un control de detención y sean formalizados, se va a pedir la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque no hay seguridad de que puedan ser ubicados y pueden salir del país también. Así como entraron, pueden salir. Entonces, esa fue una directiva que creo que hasta el día de hoy se toma respecto a los delitos más graves. Alguien levantó la mano. Profesor, disculpe, no Dígame. alcancé a escuchar bien. ¿Cómo se llamaba el consejo que está entre el fiscal nacional y regional? Consejo General. Pero todo está en el Gracias. material, así que ahí lo pueden revisar. Bueno, eso sería. Parece que he hablado bastante hoy día. Hoy día ha sido una clase larga. Bueno, por lo menos terminé el Ministerio Público, que era lo que quería terminar por lo menos en esta clase. Y vamos a hacer una pausa para poder eh, tomar un poquito de Coca-Cola o agua mineral en el caso de ustedes. Y volvemos en 10 minutos. Vamos a volver en 10 minutos y vamos a dejar introducido lo que es el imputado, porque el imputado resulta ser, por la regulación que tiene, resulta ser el interviniente como más importante en el proceso penal. ¿Ya? Así que en 10 minutos volvemos. Bueno, vamos a comenzar con el otro interviniente importante que es el imputado.
A ver, hay varias cosas que tenemos que dilucidar antes de empezar a ver al imputado propiamente tal. Eh, bueno, primero, ¿quién es el imputado? ¿Desde cuándo se es imputado? ¿Y cómo se imputa a una persona? Ya, primero, ¿quién es el imputado? El imputado es toda aquella persona, incluso actualmente puede ser hasta una persona jurídica, por la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado. Es decir, toda persona respecto a la cual se le va a seguir una investigación para obtener su responsabilidad penal, sin considerar, eso sí, el grado de convicción que haya respecto a su participación. O sea, es decir, solamente se considera que participó en un hecho que reviste carácter de delito con, obviamente, en carácter de, con una participación penada por la ley. Ya, ese es el imputado. Hay una diferencia con el sistema antiguo en que el imputado evolucionaba durante el proceso penal antiguo, evolucionaba de meras sospechas, sospechas fundadas, presunciones fundadas y después convicción, condena. Acá no, acá en el sistema nuevo, el imputado siempre va a ser imputado desde el inicio de la investigación o quizás cuando avance la investigación se le puede imputar, antes no era imputado, etcétera, y después, antes de la sentencia condenatoria, va a seguir siendo imputado y con la consecuencia o con la, digamos, más que consecuencia, con la valoración de que siempre va a ser inocente. El imputado durante todo el procedimiento penal y proceso penal es inocente, se le presume inocente, solamente va a tener un grado, solamente será considerado culpable con una condena y ejecutoriada. ¿Queda claro esto? Ese es el imputado. Actualmente se habla, bueno, el mismo Ministerio Público trata a algunas personas que no tiene claro si los va a imputar o no eh, como sujetos de interés. Y digamos que eso no significa nada, solamente que está en la mira de ser imputado, o está próximo a ser imputado cuando se le denomina sujeto de interés, pero no tiene ninguna consecuencia penal y tampoco tiene una denominación en la ley. Esto es sujeto de interés, es más que nada una denominación desde el punto de vista policial. ¿Cómo se imputa a una persona? Bueno, se puede imputar de diversas formas. Se puede imputar a través de una detención en flagrancia, que ya vamos a ver lo que es la flagrancia. Se le puede imputar también a través del mismo Ministerio Público, a través de una citación o incluso abriendo una carpeta de investigación en su contra, y en ese caso ni siquiera el imputado va a saber qué imputado. Y también se le puede imputar judicialmente a través de una querella. Esas son las formas de imputar. Ahora, una cosa importante es que el imputado, la condición de imputado, tiene aparejada siempre el derecho a la defensa y el derecho a informarse o el derecho a obtener información al momento de la imputación, al momento de la imputación, de la detención por parte de la policía, a lo mejor sin orden judicial y en flagrancia. La policía está obligada a comunicarle la razón de por qué está siendo imputado. Al momento, bueno, en el caso de la imputación judicial es más sencilla porque la querella obviamente va a estar a disposición del imputado y en el momento que el Ministerio Público cita a una persona, la persona que es citada tiene el derecho a saber en qué calidad está siendo citada, por cuanto le asisten derechos al imputado y dentro de los derechos más importantes del imputado es a guardar silencio. Generalmente, en todo caso, las citaciones ante el Ministerio Público de los imputados vienen con la denominación imputado, ¿sí? En calidad de imputado. ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿No? No, profesor. No, Ya. profe. Ya. Vamos a dejarlo hasta acá, porque después vienen los derechos del imputado. Y respecto a los derechos del imputado, para mí por lo menos, los derechos del imputado, fundamentalmente uno los podría dividir en dos grandes grupos o en dos grandes derechos, y de ellos se deriva todo lo demás. El derecho que tiene a que se le considere inocente, a la presunción o estado de inocencia que también se denomina,
y por otro lado el derecho a la defensa. Son como los dos ejes en los cuales podríamos decir que basculan los derechos del imputado. Presunción de inocencia y con todo lo que ello conlleva y derecho a la defensa. Derecho que tiene una característica constitucional. Eh, bueno, Profesor, ¿sí? disculpe, ¿el imputado mantiene la categoría de imputado durante todo el proceso de investigación y después cambia a formalizado o se mantiene Siempre va a ser imputado imputado, siempre va a ser imputado. Ahora, todo el... puede ser que un imputado durante la investigación o incluso, sí, durante la investigación pierda la calidad de imputado y puede ser sobreseído o el mismo Ministerio Público también sin una resolución judicial le puede quitar la calidad de imputado y no investigarlo más, también puede ser. Pero si va a seguir con la investigación respecto al imputado, va a seguir siendo imputado, incluso durante el juicio sigue siendo imputado. Y eso significa que sigue siendo inocente. Y si sigue siendo inocente, ¿por qué se puede declarar una... que ahí es como tengo la duda, o ¿Ya? A como ver, que siempre me ha costado entender esa parte. sí, ¿Por qué se ¿ya? puede decretar presión preventiva por riesgo para la sociedad si es una persona que técnicamente es inocente? Bueno, porque recuerde que la prisión preventiva es una medida cautelar. Al igual que las medidas cautelares en materia civil, no implica que cuando usted eh, le dan una precautoria respecto de un bien inmueble del demandado, no significa que el demandado sea culpable, pues. Significa solamente que está asegurando el resultado del juicio. Lo mismo pasa con la prisión preventiva. Está asegurando los resultados y los objetivos del proceso penal, porque el objetivo del proceso penal no es solamente obtener la culpabilidad de un imputado, sino que es también defender o proteger a la sociedad de las actuaciones que puede realizar el imputado en libertad. Y eso es uno de los objetivos, porque también están los objetivos de la investigación, que tienen que ver con proteger el éxito de diligencias precisas de investigación y también obtener la comparecencia del imputado más adelante. Y para eso están las medidas cautelares. Y bueno, y también obtener que no haya riesgo para la seguridad de la víctima o sus familiares o sus bienes. Esa es la razón de por qué hay prisión preventiva. Ahora, hay muchos imputados que siguen con prisión preventiva durante toda la investigación y el proceso, porque hay un alto peligro de fuga o un alto compromiso, digamos, delictual en cuanto pueda seguir cometiendo delitos. Sobre todo esto tiene que ver con la reiteración de delitos. ¿Mm? Y bueno, el peligro de fuga, sobre todo el peligro de fuga. Sobre todo cuando hay una alta probabilidad que la pena que le vaya a tocar sea efectiva. O sea, nadie le va a dar una libertad a una persona que lo más seguro es que no quiera cumplir con la sentencia condenatoria. A pesar que en el caso del riesgo de incomparecencia, rige esto de que se puede sustituir por una caución. Eso es. Gracias. ¿Mm? Bueno, ahí dentro de los derechos del imputado, ahí yo señalo varios: derecho a ser oído, derecho a saber, a conocer a su acusador, a proponer y a llegar pruebas, sobre todo pruebas de que los culpe o disminuya su responsabilidad, derecho también a valorar la prueba y derecho a defenderse personalmente o a través de un defensor. Y la clasificación de los derechos del imputado, bueno, están los derechos de intervención, están los derechos a que el imputado sea, que no intervenga el Estado en la esfera íntima del imputado, claro, la esfera íntima del imputado, eh, y varios derechos que vamos a revisar la próxima clase. ¿Ya? La próxima clase, es decir, interesante porque la próxima clase, como va a ser presencial, vamos a ver como lo esencial de lo interviniente, porque realmente lo más importante respecto a lo interviniente es el imputado y los derechos que le asisten, porque es el que más tiene derecho. ¿Sí? Dudas, consultas, entonces eso va a ser lo que vamos a ver la próxima clase. Al imputado, el interviniente denominado imputado. ¿Sí? ¿Algo que decir, dudas? Nos estaríamos viendo entonces presencial la próxima clase, si es que se puede.
¿Ya? Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. De hecho, voy a Chao, Chao. abrir profe, gracias. inmediatamente Buenas la noches. universidad Buenas para noches. tener, ya, para tener una sala. Chao, nos vemos.